principios de 1990, la ex Unión Soviética se encontraba en una situación extremadamente compleja. En 1985, el líder político Mikhail Gorbachev había impulsado la implementación de la perestroika, una reforma cuyo objetivo era readaptar el sistema económico socialista con el fin de conservarlo. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y trajo consecuencias incluso tras la disolución del Estado soviético. Eventualmente se produjo un estancamiento total, el entramado industrial y agrícola colapsó, la inflación se disparó, las actividades criminales de la mafia se intensificaron y los niveles de pobreza llegaron a superar el 50% de la población rusa entre 1990 y 1995. Además de la perestroika, se había implementado la glasnost, que intentaba atenuar las estrictas políticas que atentaban contra la libertad de expresión, fomentar la transparencia informativa y otras actividades democráticas. Fue gracias a esto que, por ejemplo, casos como los de Andrei Chikatilo pudieron ser documentados y expuestos al mundo entero. De no ser por esta reforma, también promovida por Gorbachev, seguramente no existiría información alguna de este asesino. Pero quizá lo más inquietante es que Chikatilo no era un caso aislado, sino que la punta del iceberg. A pesar de que los más conservadores insistían en que esta clase de criminales solo se podían dar en una sociedad capitalista como Estados Unidos, tras la caída de la ex Unión Soviética, se descubrió que la cantidad de asesinos en serie era igual de alarmante. Se documentaron pobremente algunos casos, como el del monstruo de Kuibyshev, Boris Serebriakov, el asesino de bebés Anatoly Biryukov, el colmillo de metal Nikolai Sumogaliev, el espíritu malvado de Kauharvi, Igor Chernat, el maníaco de Bataisk, Konstantin Cheryomukin, el maníaco de Kiev, Oleg Kuznetsov, el monstruo de Irkutsk, Vasily Kulik, el pescador, Sergei Golovkin, Anatoly Slivko, el Terminator ruso, Anatoly Onoprienko, o el intimidante Sergei Ryakovsky, apodado el hipopótamo debido a su enorme envergadura, entre otros. Debemos considerar que estos son solo aquellos asesinos seriales que pudieron ser identificados y detenidos. Se desconoce cuántos estaban activos o aquellos que jamás fueron atrapados. El caso de Alexander Spesietsev en 1996 estuvo lejos de causar el revuelo que produjo el de Chikatilo. Apodado por algunos medios de comunicación como el monstruo de Novokuznetsk o el destripador siberiano, se podría decir que pasó bastante desapercibido, incluso para el resto de la población rusa. Pero aquello no quiere decir que sea un caso menos espantoso. De hecho, es uno de los más horrendos jamás documentados. Era el año 1996 en la ciudad siberiana de Novokuznetsk. Las consecuencias de la caída de la ex Unión Soviética aún se hacían sentir, y millones de personas luchaban por salir de la pobreza ante un nuevo sistema capitalista que no les benefició en lo absoluto. La industria siderúrgica y las minas de carbón, de las cuales dependían miles de trabajadores, se habían arruinado, y muchos tuvieron que conseguir trabajos mediocres o los llamados subempleos para intentar mantener a sus familias. Al mismo tiempo, cientos de adolescentes desamparados deambulaban por las calles robando dinero para comprar comida o pegamento para drogarse. La seguridad social por aquel entonces era prácticamente nula. Es en este contexto que una serie de macabros descubrimientos comenzaron a perturbar a la población. A principios de junio, el hallazgo de varios cadáveres descuartizados en el río Aba alertó a las autoridades.
Se trataba de los restos en descomposición de 6 niñas y 3 niños de entre 9 y 14 años. Las autopsias dictaminaron que habían sido apuñalados hasta la muerte y, por lo visto, desmembrados con sierras y cuchillos. Además, todos mostraban claros indicios de haber sido torturados. Con el pasar de los días, los restos humanos siguieron emergiendo del río Aba. Varias mujeres acudían allí para lavar la ropa de sus familias hasta que se topaban con un torso, un brazo, una pierna o una cabeza descompuesta flotando en el agua y llamaban a la policía. Otros restos serían descubiertos en un terreno baldío. Ambas escenas estaban cerca de una escuela de la zona, lo que comenzó a inquietar aún más a los pobladores. Eventualmente se pudo comprobar que los cadáveres pertenecían a lo menos a unas 15 víctimas distintas. Algunas fueron identificadas, pero no existe un registro de sus nombres completos. Lo que sí se supo es que la mayoría de ellas se llamaban Elena y Olga, algo que parecía ser una extraña coincidencia. Unos 120 niños habían desaparecido en Novokuznetsk por aquel entonces, pero muchos de estos casos ni siquiera fueron investigados. En su gran mayoría eran chicos de la calle y las autoridades eran incapaces de hacerles seguimiento. Otras muchas desapariciones ni siquiera fueron notificadas a la policía. En vista de que todos los cuerpos hallados habían sido descuartizados, los investigadores se convencieron de que el asesino debía ser un carnicero, pues los cortes eran extremadamente precisos. La policía visitó todos los mercados de la zona e interrogó a varios, pero resultó inútil. Ninguno calzaba con el perfil del criminal. Se revisaron los registros de todas las instituciones mentales de la ciudad que hubieran albergado a un sujeto con antecedentes de crímenes similares o anomalías de carácter sexual. Sin embargo, la investigación se estancó. Más allá de los cuerpos, no tenían ninguna pista que los guiara. La única conclusión a la que habían llegado los forenses era que el asesino debía cometer sus crímenes en otro lugar y solo se acercaba al río para deshacerse de los restos. 2 semanas después de los hallazgos del río Aba, 2 adolescentes llamadas Elena Zakharova, de 14 años, y Olga Nikitina, de 15, fueron reportadas como desaparecidas. Las pesquisas se intensificaron y algunos investigadores creían que podía tratarse de sectas satánicas que realizaban sacrificios humanos. Se interrogó a varios jóvenes relacionados con estos grupos, pero estos no tenían ninguna implicación criminal importante y rápidamente fueron descartados. Otra hipótesis apuntaba al tráfico de órganos, y también se siguió la pista de un supuesto mercado negro, llevando a la policía a realizar un trabajo encubierto en morgues y hospitales en la ciudad de Novokuznetsk y todo el óblast de Kemerovo. Mientras tanto, las versiones de los medios de comunicación se tornaban cada vez más amarillistas y descabelladas. Una de ellas incluso insinuaba que el asesino era un hombre mutante, afectado por la radiación, que vivía en el río y devoraba niños. Independientemente de lo inverosímil de estas publicaciones, el miedo en la población era bastante real. Otros restos humanos serían encontrados desmembrados en un sitio baldío, aunque se trataba de 2 mujeres de 22 años que vivían en condición de calle. No coincidían con el perfil de víctima, pero sus nombres eran Elena Petrova y Elena Sabeljeva. Para aquel entonces, los investigadores creían que el asesino podía estar obsesionado con los nombres de Elena y Olga, y esto explicaría la selección de sus víctimas. Incluso se buscó en la base de datos de cárceles e instituciones mentales a sujetos que en el pasado hubiesen atacado a mujeres con estos nombres
y se dio con 2 sospechosos, pero eventualmente fueron descartados tras varios días de seguimiento. Las desapariciones de niños continuaban y la policía no conseguía dar con ninguna pista para resolver el caso. A la presión de la comunidad y la prensa, pronto se sumó Moscú, que envió agentes especiales para apresurar la detención del asesino. Poco después, Galya Shadrina y Olga Vetkina, ambas de 12 años, se sumaron a la lista de niños desaparecidos. Al mismo tiempo, otro asesino serial estaba siendo buscado en la ciudad de Tolyatti, a varios kilómetros de Novokuznetsk. El sospechoso fue identificado como Oleg Rylkov, un pederasta de 30 años acusado de más de 37 violaciones y 9 asesinatos, aunque la policía estimaba que había cometido más de 20. Una de las características de los crímenes de Rylkov era que mutilaba horriblemente a sus víctimas, y estas eran principalmente niñas. Todos los medios de comunicación alertaron a la ciudadanía sobre Rylkov y su fotografía se difundió en prensa y televisión. Las autoridades pensaron que también era el responsable de los asesinatos cometidos en Novokuznetsk, sobre todo cuando un amigo suyo aseguró que éste le había comentado que viajaría a dicha ciudad en los próximos días. En julio, Rylkov sería detenido por la policía y confesó varios crímenes cometidos en Tolyatti. El equipo de investigación que trabajaba en los asesinatos de Novokuznetsk estaba ansioso por interrogar al asesino serial, pero 2 días después de su arresto, otras 3 niñas desaparecieron en Novokuznetsk y la cabeza cercenada de una de ellas había sido encontrada en un descampado. La teoría de que Oleg Rylkov también estaba involucrado en esta ola de asesinatos quedó completamente descartada. Al mismo tiempo, los forenses consiguieron reconstruir la cabeza de la menor identificada como Nastia, de 13 años, que 2 días antes del hallazgo había desaparecido junto a sus 2 amigas, Xenia, también de 13 años, y Olga Galtseva, de 15. La policía se enteró de que el día de la desaparición, las 3 chicas habían salido de compras en las cercanías de una calle llamada Pionierskaya. Se interrogó a varios vendedores de las tiendas aledañas hasta que una mujer pudo reconocerlas cuando un agente le mostró las fotos. Aseguró que una de ellas le había comprado una botella de agua cuando una mujer mayor que cargaba varias bolsas se les acercó y aparentemente les pidió ayuda. Las 3 chicas cogieron los bultos y se fueron con ella. Esta sería descrita como una mujer de unos 60 años, de baja estatura, delgada, pelo y ojos oscuros. No era demasiada información, pero el caso parecía haber dado un giro completamente inesperado. La policía no se planteó en ningún momento que una mujer pudiera estar involucrada. Se realizó un retrato hablado y se distribuyó en todas las áreas residenciales colindantes con la calle Pionierskaya, y aunque este no era demasiado detallado, casualmente un agente de policía creyó reconocerla. Se trataba de Lyudmila Spetsietseva, que poco antes había vivido en el apartamento número 357 de la calle Pionierskaya, muy cerca de donde las niñas fueron vistas por última vez. La mujer había tenido varios conflictos con sus vecinos, quienes alegaban que desde su propiedad se escuchaba constantemente música a todo volumen. También se habían reportado olores putrefactos y filtraciones en las cañerías, pero la policía nunca se presentó en el lugar para investigar. Posteriormente la mujer cambió de residencia y se desconocía su paradero. Lyudmila se había separado de su marido varios años antes y trabajaba en una escuela. Tenía una hija llamada Nadezhda y un hijo de 26 años llamado Alexander Spetsietsev.
los investigadores inmediatamente se fijaron en él. En 1991, cuando Alexander contaba con 18 años y tras una discusión con su novia, la encadenó a un radiador en el mismo departamento que le había prestado su madre y la torturó durante días. Los padres de la chica comenzaron a preocuparse porque ésta no daba señales de vida y avisaron a la policía. Cuando estos ingresaron al inmueble, la encontraron en un estado lamentable. Tenía una enorme cantidad de heridas infectadas que le produjeron una sepsis y derivaron en su muerte pocas horas más tarde. Alexander fue arrestado y acusado de asesinato, pero los especialistas que lo trataron consideraron que sufría de esquizofrenia y fue enviado al Hospital Psiquiátrico de Oriol. Alexander Spesiedzew parecía ser un nuevo sospechoso, pero cuando se revisaron los registros, se descubrió que éste aún seguía internado en el hospital. Resultaba imposible que fuese el autor de los asesinatos. A pesar del desaire, las autoridades se concentraron en dar con el paradero de Lyudmila Spesiedzeva. Visitaron la escuela en donde trabajaba, pero llevaba varios días sin asistir. También se presentaron en su antiguo departamento, pero nadie abrió la puerta. Un mes más tarde, un plomero llamó a la policía porque se encontraba en el número 53 de la calle Pionerskaya debido a una enorme filtración en uno de los departamentos y el residente se negaba a abrir la puerta para revisar las cañerías. El problema se encontraba en el último piso y varios vecinos llevaban semanas quejándose de las inundaciones y el mal olor. El jefe de la policía criminal de Novokuznetsk, Vladimir Semyonov, fue alertado de la situación. El departamento que debía ser registrado por el plomero era el 357, justamente donde vivía o había vivido Lyudmila Spesiedzeva. El sujeto le dijo a los agentes que mientras golpeaba la puerta para que lo dejaran entrar a hacer su trabajo, un hombre le gritó desde dentro, asegurando que no podía abrir, pues era un enfermo mental y estaba encerrado. Semyonov quedó sorprendido. En aquel departamento solo podían vivir Lyudmila o su hija, ya que supuestamente Alexander Spesiedzew se encontraba internado en el Hospital Psiquiátrico de Oriol. Realizó inmediatamente una llamada y descubrió que por un error administrativo, Spesiedzew aparecía aún en la lista de internos del hospital, cuando en realidad había sido liberado 2 años antes. 2 agentes de policía se encontraban fuera del departamento número 357, intentando convencer al sujeto que estaba dentro para que los dejara ingresar, pero fue inútil. Finalmente comenzaron a derribar la puerta hasta que ésta cedió. Olga Galtseva, de 15 años, quien un mes antes había desaparecido junto a 2 amigas en la calle Pionerskaya, estaba en una de las habitaciones del inmueble, con un brazo roto y múltiples puñaladas en el pecho y estómago, pero aún se encontraba con vida. El sospechoso había huido minutos antes por una de las ventanas usando la escalera para incendios del edificio, y los agentes no pudieron atraparle. Poco después, Olga fue trasladada a un hospital y la policía comenzó el registro del departamento, que parecía una verdadera carnicería. Había manchas de sangre en el suelo y las paredes, además de un hedor insoportable que se filtraba por todos los pasillos del último piso. Se encontró una caja torácica con los órganos expuestos en el centro de la sala y un torso mutilado en la tina de baño. También había una cabeza dentro del estanque. Otros restos serían hallados en frascos y latas de comida en la cocina y dentro del refrigerador. En uno de los rincones, un gran perro encadenado mordisqueaba un hueso que parecía ser humano. En una de las habitaciones, los investigadores encontraron un total de 82 prendas
varias joyas y zapatos de adolescentes de diferentes edades, además de un álbum lleno de fotografías Polaroid de las víctimas, posando desnudas y siendo torturadas. No había duda alguna de que Alexander Spezietzev era efectivamente el temido monstruo de Novokuznetsk. El problema es que había conseguido escapar y estaba suelto en la ciudad. Olga Galtseva, la única superviviente, se debatía entre la vida y la muerte, pero aún así accedió a prestar declaración ante los investigadores que estaban desesperados por dar con el asesino. La chica dijo que el día de la desaparición, ella y sus dos amigas accedieron a ayudar a una mujer que les pidió de favor que la acompañaran hasta su vivienda, ya que no podía cargar sus bultos. Una vez que ingresaron al departamento 357 de la calle Pionierskaya, Alexander, que estaba oculto en el interior, cerró la puerta de golpe y comenzó a amenazarlas con un cuchillo y un agresivo perro que tiraba de una cadena. Nastia, una de las menores, ofreció resistencia y el hombre la asesinó en el acto, apuñalándola repetidas veces en el pecho y el estómago. Olga y Xenia fueron encadenadas a un radiador, en donde el sujeto las violó y torturó, golpeándolas y quemándolas con cigarrillos encendidos. Puso la radio a todo volumen para disimular los gritos de las menores y las fotografió desnudas. Esa misma noche las obligó a descuartizar el cuerpo de Nastia con un cuchillo y una sierra. Lyudmila Spezietseva, la madre de Alexander, no estaba allí todo el tiempo, pero cuando volvió al día siguiente, cogió los restos del cadáver y los cocinó. Olga y Xenia serían obligadas a comérselos. Los intestinos no formaban parte del menú, por lo que Alexander los tiró por el inodoro. Posiblemente estos produjeron la obstrucción en las cañerías del edificio. Días más tarde, Alexander dejó que su perro atacara a Xenia y éste le arrancó la garganta a mordiscos. Después de obligar a Olga a descuartizar el cadáver de su amiga, Lyudmila preparó una sopa con los restos, de la cual todos comieron. Nadezhda, la hermana mayor de Alexander y que visitó el departamento aquella semana, también habría comido restos de la víctima. Los policías no podían creer lo que estaban oyendo. Las declaraciones de Olga eran simplemente horribles. Lamentablemente la chica fallecería horas más tarde debido a las graves heridas, elevando la cifra de víctimas fatales. Los investigadores se movilizaron rápidamente y pudieron detener a Lyudmila Spezietseva y su hija Nadezhda. 3 días más tarde, Alexander Spezietzev sería arrestado a las afueras de su propio edificio. Se encontraba hambriento, había pasado frío y estaba agotado. Todos los interrogatorios se centraron en Alexander y su madre Lyudmila, quienes parecían ser los principales implicados en los crímenes. Nadezhda, por otro lado, recibió una rápida evaluación psiquiátrica y fue descartada de la investigación, a pesar de que se comprobó que estaba al tanto de todo lo que ocurría en el interior del departamento 357. Mientras tanto, madre e hijo se inculpaban mutuamente y se trenzaban en interminables discusiones frente a los interrogadores. Alexander reconoció haber cometido un total de 19 asesinatos, pero insistía en que su madre había tenido la idea de descuartizar los cadáveres y comerlos. Lyudmila, a su vez, negaba las acusaciones y regañaba a su hijo, sacándole en cara lo mucho que lo amaba. Quedaba en evidencia que entre ambos existía una relación enfermiza y tremendamente macabra. Alexander Nikolayevich Spezietzev nació el 1 de marzo de 1970 en Novokuznetsk,
Óblast de Kemerovo. Fue un niño enfermizo que tuvo muy bajo peso al nacer, y aunque esto le podría haber producido algún tipo de deficiencia cognitiva, desde pequeño fue considerado un chico bastante inteligente, aunque solitario y tímido. Su padre era un hombre alcohólico y violento, mientras que su madre trabajaba para mantener a su familia. Pronto se separarían y la mujer quedó a cargo de Alexander y Nadezhda, su primera hija. Por aquel entonces, Lyudmila era asistente de un fiscal local, y cierto día tuvo la ocurrencia de robar algunas fotografías de escenas de crímenes, las cuales empezó a coleccionar en un álbum. Posteriormente compartiría esta fascinación morbosa con su hijo, el cual se sumó a la sombría práctica. El vínculo entre Alexander y su madre parecía ser especial. Ambos dormían juntos incluso cuando el chico se convirtió en adolescente. La mujer era sumamente sobreprotectora. Lo defendía cada vez que el muchacho cometía alguna travesura, las cuales poco a poco escalaron hasta llegar al vandalismo urbano y el robo. Al mismo tiempo seguían absortos observando las fotografías de cadáveres que Lyudmila conseguía en su trabajo. En 1991, a la edad de 18 años, comenzó a vivir solo en el departamento 357 de la calle Pionerskaya. Su madre y su hermana solían visitarlo para llevarle dinero y comida. Por aquel entonces Alexander ya había sido ingresado un par de veces a un hospital psiquiátrico debido a sus crisis nerviosas. Sin embargo, tras conocer a una chica de 17 años llamada Evgenia Guseinikova y ponerse de novios, parecía que se había estabilizado. Poco después, la encadenaría al radiador y la torturaría hasta la muerte, por lo cual sería acusado de asesinato y enviado al hospital psiquiátrico de Oriol. Alexander Spesietsev resultó ser un recluso modelo y sumamente inteligente. A pesar de que fue diagnosticado con esquizofrenia, seguía al pie de la letra las indicaciones de los especialistas. Consumía regularmente sus medicamentos y no parecía sufrir de alucinaciones, aunque a veces deliraba cuando analizaba la situación política del país, la cual parecía obsesionarle. Estaba en contra del capitalismo y creía que la democracia que se estaba impulsando solo servía para crear nuevas víctimas del sistema, sobre todo niños en condición de calle. Sería dado de alta en 1994, pero un grave error administrativo en sus registros dejaba constancia que seguía recluido en dicho lugar. Posteriormente, volvió a su antiguo departamento y dejó de consumir su medicina. Se dedicó a recorrer los empobrecidos barrios de Novokuznetsk y sobrevivía realizando pequeños hurtos y vendiendo cigarrillos de manera ilegal entre los vagabundos del sector, con quienes a veces compartía un trago de vodka y conversaba sobre la situación actual del país. Se consideraba a sí mismo un intelectual. Leía y escribía artículos sobre filosofía, en donde criticaba y enumeraba los males de la democracia, pero también tenía intereses más oscuros. En febrero de 1996, conocería a una chica de 20 años en una estación de trenes, otro de los lugares que Alexander solía visitar con regularidad para entablar conversación con vagabundos. La joven accedió a acompañarlo hasta su departamento, en donde planeaban tener relaciones sexuales consensuadas. Sin embargo, Alexander no pudo mantener una erección. Durante su estancia en el hospital psiquiátrico, accedió a que otro interno realizara un experimento en él, introduciéndole una bola de acero por la uretra para supuestamente potenciar su capacidad sexual. Evidentemente aquella práctica no tuvo los resultados esperados.
solo consiguió que su miembro se inflamara y dejara de ser útil. Por lo visto, la chica se burló de él, lo cual lo enfureció y decidió atacarla. Al igual que a su antigua novia, la encadenó en el radiador del departamento, la violó y la torturó durante días antes de matarla. Semanas más tarde, una segunda mujer correría la misma suerte. Sin embargo, las siguientes víctimas de Alexander serían completamente distintas. Su obsesión con respecto a la situación política del país y las consecuencias de la democracia y el capitalismo dieron paso a delirantes escritos que llegaban a una sola conclusión: los niños de la calle eran escombros que él debía eliminar de una u otra forma. Poco antes de que se hallaran los restos humanos en el río Aba, la desaparición de un grupo de 6 niños que jugaban cerca de un edificio en construcción causó verdadero pánico en la ciudad. Se trataba de los hermanos Sasha y Olga Nosov, de 10 y 11 años. Los hermanos Dima e Ira Sinitsyn, de 12 y 14 años. Kolya Kravchenko, de 11 años, y Pachai Volgin, de 13. Se revisaron todas las instalaciones e incluso el sistema de drenajes, pues los investigadores se habían planteado la posibilidad de que hubiesen caído en él, siendo arrastrados hasta el río Aba, pero no se encontró ningún rastro de los menores. Tras su arresto, Alexander confirmaría que los había engañado, ofreciéndoles dinero para que lo ayudaran a robar un departamento. Los 6 chicos lo acompañaron hasta el último piso del 53 de la calle Pionierskaya e ingresaron a la vivienda número 357 después de que Alexander abriera la puerta con su llave, simulando que la estaba forzando. Una vez que entraron, los encerró y comenzó a asesinarlos uno a uno con un cuchillo. Tras la matanza, dejó los cuerpos apilados dentro del inmueble hasta que su madre lo visitó y se encontró con la sorpresa. Lyudmila, en vez de dar aviso a la policía, comenzó a descuartizar los cadáveres y se llevó algunos restos en cubetas para lanzarlos al río Aba y otros sitios baldíos cercanos al colegio en donde trabajaba. Lejos de intentar hacerlo recapacitar, la mujer decidió ayudar a su hijo y comenzó a atraer a las siguientes víctimas hasta el interior del departamento, en donde Alexander las retenía durante semanas, torturándolas física y psicológicamente, además de violarlas antes de asesinarlas. Estas podían ser de ambos sexos, pero había una clara predilección por las niñas. Eventualmente los cadáveres se fueron acumulando en el interior del departamento. Lyudmila continuaba lanzando algunos restos en el río y otros sectores abandonados, pero comenzaron a ser encontrados. Fue entonces que decidieron cocinarlos y comerlos. Las sobras se las daban al perro de Alexander o bien las lanzaban por el retrete. Madre e hijo nunca confesaron el por qué escogían concretamente a aquellas chicas que se llamaban Olga o Elena, pues resultaba evidente que no se trataba de una mera coincidencia. En general, sus justificaciones parecían ser delirantes y absurdas. Algunos especialistas llegaron a la conclusión de que Alexander Spesievtsev era un psicótico obnubilado por ideas retorcidas y prácticas sexuales aberrantes ligadas al sadismo. También se aseguró que su madre, Lyudmila, tenía fantasías perversas y estaba enamorada de su hijo. Los actos de canibalismo podrían haber sido avivados por ella en un intento por conseguir una conexión especial y única con Alexander. El caso amenazaba con convertirse en uno de los más monstruosos de la historia criminal rusa. Los investigadores contaban con 82 prendas de menores de edad, lo que podía significar que la cifra de 19 víctimas que confesó Alexander Spesievtsev era mínima.
Sin embargo, la noticia rápidamente fue desapareciendo de los medios de comunicación. No hubo protestas por los niños muertos, ni tampoco por los desaparecidos. Algunas de las ropas encontradas en la casa de Alexander tenían suficientes manchas de sangre como para realizar pruebas de ADN y corroborar las identidades de los menores, pero no existían recursos para invertirlos en dicha investigación. El alcalde de la prisión de Novokuznetsk, Vladimir Romanov, diría en una entrevista: «La gente ha guardado silencio. Todos aquí están demasiado ocupados tratando de conseguir la próxima corteza de pan como para preocuparse por Spezietzev». Ni siquiera hubo quejas cuando se supo que mucho antes de detener a Alexander, los vecinos avisaron a la policía sobre los olores pestilentes y los gritos que se escuchaban desde su departamento, y nadie acudió al llamado, a pesar de que se sabía que un asesino en serie rondaba la zona. Poco después, Alexander Spezietzev se retractó de su confesión inicial y aseguró que no había asesinado a nadie. Su madre, Lyudmila, guardó absoluto silencio y complicó todavía más el proceso, que apenas contaba con recursos para la investigación. Finalmente se les pudo adjudicar solo 4 cargos de asesinato. Sin embargo, Alexander fue considerado inimputable por sufrir esquizofrenia y enviado al Hospital Regional de Kamyshin, mientras que Lyudmila fue condenada a 13 años de prisión por complicidad. En el año 2008 recuperaría su libertad y se mudaría a vivir en la ciudad de Osiniki, en Kemerovo, en donde fue vista mendigando por las calles junto a su hija y acosada por algunos pobladores que la reconocieron. Alexander, por su parte, sigue internado en el hospital psiquiátrico. Pasa los días escribiendo poesía y ensayos de filosofía, en donde mantiene sus ideales extremos y enfermizos. Al igual que Chikatilo, cree ser un sujeto de estudio y tras su muerte desea ceder su cerebro a algún instituto, pero pide a cambio una dotación de cigarrillos como pago por adelantado. Una curiosa publicación en redes sociales hace pocos años atrás mostraba una fotografía en donde supuestamente se le veía en libertad y causó cierta expectación. Sin embargo, solo se trataba de un sujeto con cierto parecido. A pesar de todo, a día de hoy, el miedo al monstruo de Novokuznetsk parece ser bastante lejano. En el año 1991, después de que Alexander Spezietzev cometiese su primer asesinato, en Estados Unidos Jeffrey Dahmer dejó perplejo a todo el país cuando se descubrió que en el interior de su departamento escondía una docena de cadáveres. Posteriormente, cuando confesó haber cometido canibalismo con alguno de ellos, la noticia ganó aún más relevancia y despertó el morbo de toda la comunidad. El último tabú de la sociedad occidental se había roto, o al menos eso parecía, porque Dahmer no es el primer ni el último caníbal estadounidense. En Rusia, los casos de canibalismo son todavía más comunes. El nombre de Alexander Spezietzev se suma a una larga lista de asesinos que se han deleitado devorando carne humana, como Andrei Chikatilo, Igor Kusikov, Edward Selesnev, la abuela caníbal Tamara Samsonova, la pareja compuesta por Dmitry Bakshiv y Natalia Bakshiva, Vladimir Nikolayev, Dmitry Luchin, Arkady Serev, Maxim Golovatsky y Yuri Mosnov, solo por nombrar algunos. Algunos expertos creen que la proliferación de este tipo de crímenes en Rusia son el resultado de traumas asociados a los años de hambruna que sufrió la ex Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Aún así, no existe una explicación para que dichos actos sean tan recurrentes en este país.
Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo sobre el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.